viviendo como sabio. Es más, volteate con la persona que está a tu lado y dile, tienes que vivir como un hombre sabio. Y creo que la gran mayoría de los errores o de las decisiones que nosotros tomamos es porque constantemente tomamos malas decisiones. Pensamos de una manera incorrecta, pensamos de una manera equivocada, pensamos de una manera errónea. Y la razón es porque nosotros no estamos viviendo como sabios. Y quiero enseñarte primeramente que la sabiduría siempre estará acompañada de todo lo que tenga que ver con algo espiritual. Es decir, a veces nosotros somos personas de oración, pero no vivimos como sabios. A veces nosotros nos congregamos y cada domingo no faltamos, pero no vivimos como sabios. Y a veces nos confundimos y pensamos, hablamos en semanas pasadas, que la religión nos roba el sentido común. Y sin embargo, cuando nosotros no estamos viviendo como sabios, constantemente estamos tomando malas decisiones. Cuando no vivimos como sabios, constantemente estamos cometiendo errores. Cuando no vivimos como sabios, constantemente estamos pensando de una manera equivocada, de una manera errónea. Pero creo firmemente que en este tiempo que estamos viviendo, en esta colección de enseñanza, Dios nos va a enseñar sabiduría. Y quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Y dice lo siguiente: la sabiduría es ¿qué? Una vez más, la sabiduría es... adquiere sabiduría por encima de todas las cosas y adquiere discernimiento. Y quiero continuar con lo que nos quedamos la semana pasada. La Biblia dice en Proverbios, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por encima de todas las cosas, pero también tenemos que adquirir discernimiento. Pero veamos entonces qué es la sabiduría. Sabiduría, y esto me encanta, la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento, de la ciencia, inteligencia, consejo, principios y valores de Dios para la toma de decisiones en todas las áreas de nuestra vida, que nos llevarán a vivir la vida plena de Dios. ¿Le parece si lo leemos junto a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento, ciencia, inteligencia, consejo, principios y valores de Dios para la toma de decisiones en todas las áreas de nuestra vida, que nos llevarán a vivir la vida plena de Dios. Esa es sabiduría. Poder aplicar correctamente el conocimiento, la ciencia, la inteligencia, el consejo, los principios, los valores de Dios para la toma de decisiones correctas, y así nosotros podamos vivir la vida plena de Dios. Nosotros no vivimos la vida plena de Dios. ¿Y qué significa vivir en una plenitud? Plenitud no es un estado de perfección, pero es un estado donde yo estoy satisfecho y completo. Amén. Esa es la vida plena que Dios nos ofrece. Pero sin la sabiduría no llegaremos a la vida plena que Dios nos ha ofrecido. Sin la sabiduría no podemos llegar a la vida plena que Dios en su palabra nos ha ofrecido. Porque nos preguntamos ¿por qué cometo tantos errores? ¿Por qué fallo de la misma manera? ¿Por qué cada vez que digo no lo voy a hacer, termino haciéndolo? Porque te hace falta sabiduría. Oramos, pero y no basta, y no estoy diciendo que la oración sea mala. Nos congregamos, pero sin sabiduría no podemos aplicar el conocimiento de una manera correcta.
Es decir, podemos tener conocimiento, pero si no tenemos sabiduría, no lo vas a aplicar correctamente. Porque ¿cómo te preguntas o cómo te explicas que una persona, teniendo tanto conocimiento de la palabra de Dios, viva de una manera desenfrenada? Porque no tiene sabiduría. Sin sabiduría no podemos aplicar, escucha esto, o no podemos ir a la aplicación del conocimiento. Porque simplemente tenemos la información, pero no podemos llevarlo a cabo. En otras palabras, la sabiduría nos sirve a todos para gobernarnos y tener dominio propio. Una vez más lo repito, la sabiduría nos va a servir a todos para gobernarnos y tener dominio propio. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿O cuántos hemos visto en las redes? La otra vez me salió un reel de un señor, de un indigente. Y literal ese indigente se sabía toda la Biblia. Y empezaba a decir, y Génesis, y Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, y literal te daba la explicación. Decía, la Biblia cristiana tiene 66 libros, pero la católica, y tú te quedabas así como, se tiraba un doble tiempo. Y sabía todo de la Biblia. No sé si alguien lo ha visto. Y tira y esta explicación porque la Reina Valera y tú te quedas así. Ni yo sé esa información. Pero tú ves su vida. Es un indigente. Alguien que está en la calle, el que está perdido en vicios. ¿Por qué? Repite conmigo, el conocimiento no es suficiente. En otras palabras, puedes tener conocimiento, pero no sabiduría. Pero si tienes conocimiento y tienes sabiduría, puedes aplicar la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo. Si tengo conocimiento y tengo sabiduría, puedo aplicar la palabra de Dios. Por eso es que dentro de la iglesia, y aquí te voy a poner la explicación fácil. Cuando usted ve a un hermano que está cometiendo faltas, usted no diga, y es el que llega a la iglesia. Mejor piense, es que él llega a la iglesia, pero no ha adquirido la sabiduría del Espíritu Santo. En otras palabras, esto me encanta, si yo no tengo sabiduría, no tengo aplicación. Pero lo más profundo de esto es que si yo no tengo aplicación y no tengo sabiduría, evidentemente si no hay aplicación de la palabra, no hay sabiduría. Pero si no tengo sabiduría, es porque el Espíritu Santo no está en mi vida. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo a uno les dio palabra de sabiduría, de conocimiento, y a otros discernimiento. Por eso la Biblia se escucha, se medita, se cree. Pero me encanta porque el puente entre meditar y creer es la aplicación. Cuando yo medito la palabra, yo creo la palabra. Pero cuando tú crees la palabra, tú la pones en práctica. Pastor, ¿qué es meditar la palabra de Dios? Pensar y repetir una y otra vez. En otras palabras, ¿usted ha visto el meme de ya llegaron las pizzas? ¿Cuántos han visto ese? Ya llegaron las pizzas. Y literal, ese ya llegaron las pizzas. Todo el día uno está. Ya llegaron las pizzas. Yo llego con la pastora con algo y le digo, ya llegaron las leches. Y así me la paso todo el día. Ya llegaron los tacos. Así, literal, todo el día. Y uno está, ya llegaron. Eso es meditar. Tú estás repitiendo. Por eso la Biblia dice, repite una y otra vez a tus hijos.
los estatutos, los mandamientos. Uno dice, Deuteronomio, dice, repítelos una y otra vez. Meditar es repetir una y otra vez. Por ejemplo, si hoy hablamos de la oración, meditar es orar sin cesar, orar sin cesar. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar. Todo el día estoy meditando y la meditación te lleva a la aplicación. Por eso repite conmigo, escucho la palabra. ¿Qué más? Acciono en la palabra. Pero sin sabiduría no podemos aplicarla. En otras palabras, ¿por qué es importante hablar de sabiduría? Porque la sabiduría es buena para todas las áreas de nuestra vida. La sabiduría es buena para todas las áreas de nuestra vida. Entonces Proverbios dice, adquiere sabiduría, pero también adquiere discernimiento. Veamos qué es discernimiento. Discernimiento es un juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia. Discernimiento es la distinción entre el bien y el mal. Repite conmigo, necesito sabiduría, necesito discernimiento. Ya vimos que la sabiduría nos va a llevar a la aplicación correcta de la palabra de Dios. Pero el discernimiento nos va a llevar a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, el que discierne no se confunde. Una vez más lo repito, el que discierne no se confunde. Y el discernimiento es un don del Espíritu Santo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6 versículo 8 de la Reina Valera. Dice lo siguiente, porque a este es dado por el Espíritu palabra de ¿qué? Sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro por fe, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Repite conmigo, sabiduría y discernimiento es un don del Espíritu Santo. Pero me encanta esto. El discernimiento es preciso. Es decir, ¿cómo que es preciso? Sí, Dios es un Dios de paz y no de confusión. Dios nunca te va a hablar para confundirte. Porque el discernimiento es preciso. Si tú estás confundido en algo, es porque el discernimiento no está siendo efectivo en tu vida. Dios es un Dios de paz y no de confusión. En otras palabras, Dios no confunde. Dios no confunde. Nos confundimos nosotros. Dios al único que confunde es a sus enemigos. Dios es un Dios de paz y no de confusión. ¿Qué más? ¿Cuál es el propósito del discernimiento? Estoy dando un refresh de lo que vimos la semana pasada. El propósito del discernimiento sirve para poder distinguir entre el bien y el mal. Para poder distinguir entre el bien y el mal. En Levíticos capítulo 10 versículo 10 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. En Malaquías 3:8 veíamos, entonces os volverás y discernir la diferencia entre lo justo y lo malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ese es el discernimiento para poder separar entre lo santo y lo profano, porque usted tiene que aprender algo.
no todo lo que hable de Dios a veces será Dios. Pero cuando no discernimos, nos vamos, creemos las mentiras del diablo. Por eso, número 2, veíamos que el discernimiento sirve para desenmascarar las mentiras del diablo. En 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Iglesia, cuando tú disciernes, Satanás no gana ventaja en tu vida. Pero si tú estás creyendo, escucha, si tú estás siendo confundido, entonces no es Dios. Y si estás permitiendo que el enemigo te esté engañando, entonces no estás discerniendo lo que Dios está hablando correctamente a tu vida. Porque, ¿qué es lo que sucede? El discernimiento te ciega. El discernimiento no te deja ver que es incorrecto. ¿Qué más? Veíamos que el discernimiento sirve para actuar en el momento oportuno. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 5: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio, repite conmigo, soy un sabio, que dice, discierne el tiempo y el juicio. Ese es el discernimiento. Pero a veces nosotros, por no saber discernir el momento que nos toca vivir, y por no hacerlo o no hacer lo que nos corresponde en el tiempo específico, caemos muchas veces en el error de estar ansiosos y afanados. Repite conmigo: voy a empezar a caminar con el Espíritu y discernir. ¿Sabes cuándo? Cuando le des el control al Espíritu Santo. ¿Qué más? El discernimiento nos ayuda a pensar, a hablar y a actuar correctamente. En Proverbios capítulo, si vayamos a Proverbios, Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice lo siguiente: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En otras palabras, una persona sabia sabe abrir sus oídos y cerrar su boca. Una vez más lo repito: una persona sabia sabe, escucha, esto me encanta, sabe abrir sus oídos y cerrar su boca. Pero el que es sabio no lo hace. El que es sabio no es prudente. El que es sabio no tiene filtros. Pero el que es sabio sabe cuándo abrir sus oídos y cerrar sus bocas. Y es aquí donde quiero entrar en el mensaje en esta mañana. Tenemos que vivir como sabios. Tenemos que aprender a vivir en sabiduría. Tenemos que aprender a vivir y discernir correctamente. Porque a veces decimos: no es que yo soy un sabio, yo tengo el conocimiento. Pero tus actitudes, tu mente, tu manera de hablar no tienen nada que ver con sabiduría. El que es sabio sabe cuándo hablar y cuándo cerrar su boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no oramos para continuar en esta mañana y entrar en el mensaje? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú vas a hacer en esta mañana, Señor. Te pido que tu presencia venga a nuestras vidas. Te pido, Padre, que tú hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, Señor. Que la palabra que hoy tú tienes para tu pueblo, Señor, sea una palabra que hable, que confronte, pero sobre todo que nos lleve a vivir una verdad. Te pido que me des la gracia, que me des el favor para poder articular y para poder transmitir este mensaje. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Y vayamos a Proverbios capítulo 9,
versículo 8. Proverbios capítulo 9, versículo 8 dice, no reprendas. A ver, pero para empezar, antes de leer este versículo, la pregunta es, ¿cuántos quieren vivir como sabios? Pero yo le voy a preguntar algo, ¿va a aguantar ahora? Bueno, porque si no terminamos, cerramos y nos vamos al chotorramaqueo y listo. Ok. Si quiere vivir como sabio, de entrada, eso es para usted y también para mí. Proverbios capítulo 9, versículo 8 dice, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Instruye al sabio y se hará ¿qué? Enseña al justo y aumentará el conocimiento de la sabiduría es el temor del Señor. Dos cosas importantes. ¿Cómo sé que estoy siendo sabio? Número uno, me dejo enseñar y lo demuestro con el temor al Señor. Y el temor a Dios es agradar lo que a Dios y aborrecer lo que Él aborrece. Sabiduría no tiene que ver con únicamente conocimiento. ¿Quedó claro eso, verdad? Tiene que ver con la aplicación de la palabra. Entonces veamos, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Pregúntate, cuando a mí me corrigen, ¿me enojo? ¿Termino odiando a todo mundo? Y te amará. Instruye al sabio y te hará más sabio. Será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El conocimiento de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días. Muchos años de tu vida te serán añadidos. Si eres sabio, escucha esto. ¿Cuántos sabios hay en este lugar? Quiero por la fe. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú sufrirás. Y aquí es donde viene. Es que yo no sé por qué me están pasando tantas cosas. Es que yo no sé por qué Juanito es así. Porque no es sabio. Usted tiene que saber y entender que no todo el que está en la iglesia camina con el temor del Señor. Yo se lo he dicho una y otra vez. La iglesia es como el arca de Noé. Hay palomas mansas, pero hay llenas destructoras. Por eso, usted tiene que discernir correctamente. Y probablemente el sufrimiento que hoy estás viviendo es porque no estás aplicando sabiduría. Es porque no estás siendo enseñado. Es porque no estás viviendo con el temor a Dios. En otras palabras, esto me encanta y escucha esto. Ser necio es rechazar la sabiduría y la disciplina. Ser un necio, un insolente, es rechazar la sabiduría y la disciplina. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos queremos vivir como sabios? Veamos una vez más Proverbios. ¿Qué dice? Están tardando mucho. Proverbios capítulo 15, versículo 14 dice, el sabio tiene hambre ¿de qué? Mientras que el necio se alimenta de basura. El sabio tiene hambre de recibir la palabra. El sabio tiene hambre de aprender. Y cuando hablamos de conocimiento, hablamos de la palabra de Dios y sus planes. El sabio no se puede perder una palabra porque tiene hambre. Repite conmigo, tiene hambre. Y sabes algo, si todos tuviéramos hambre, seríamos sabios.
Pastor, pero yo he tomado 1000 coach y no sé en dónde. Prepárate todo lo que quieras, pero nada se compara con la sabiduría de Dios. Prepárate todo lo que quieras, pero nada se compara con la sabiduría de Dios. Volvamos a Proverbios una vez más. El sabio, repite conmigo, el sabio tiene hambre de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, ¿estamos hablando de qué? De la palabra y sus planes. Yo tengo hambre del plan de Dios. Tengo hambre de conocer más. Tengo hambre de recibir la palabra. Tengo hambre del instituto. Tengo hambre del discipulado. Tengo hambre del grupo. Tengo el hambre del PAMPE, por ejemplo. Estamos en la semana número 5 mañana. ¿De qué están hablando? No tienes hambre. Si tuvieras hambre de Dios, de la palabra, vivirías como un sabio. Pero ¿qué más dice? Mientras que el necio se alimenta de la basura, el necio se alimenta de lo que le destruye. El necio se alimenta de lo que no sirve. El necio se alimenta de los desperdicios. Porque el necio no quiere formar carácter. El necio quiere que sus emociones sean tocadas y punto. El necio quiere que le hablen de tercer cielo, de cómo levitar en la tierra mientras soy un hijo de Dios. El necio quiere emociones. El sabio quiere palabra. ¿Quién usted es? Porque recordemos que la palabra de Dios y lo sobrenatural van de la mano. Si usted es una persona que solamente ambiciona lo sobrenatural, probablemente usted va a un camino a la herejía. Pero si usted es una persona que solamente quiere la palabra, usted va camino a un espíritu de Grecia. Pero ¿qué es lo que pasa? La palabra de Dios y lo sobrenatural hacen el balance correcto. Y me alejan de una herejía. Me alejan de un error. Usted no puede ser una iglesia únicamente dada a lo sobrenatural. Pastor, es que a mí me encanta que me revuelquen la peluca. Está bien. Pero también tienes que amar la palabra de Dios. Pastor, a mí me encanta conocer y indagar por qué puso la coma en la Biblia. Está bien, pero también tienes que buscar la palabra, en lo sobrenatural, la experiencia. Nuestra vida cristiana tiene que tener palabra y experiencia. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Repite conmigo: el necio se alimenta de lo que lo destruye. Esto me encanta. El necio no es hijo. Y el hijo y el que no es hijo nunca quiere comer en casa. Cuando usted va o en nuestra casa, es más, leamos Isaías capítulo 55, versículo 2. ¿Por qué gastar su dinero en alimento que no nutre? Repite conmigo: ¿por qué voy a gastar mi dinero en alimento que no nutre? ¿Por qué pagar por víveres que no aprovechan? Escuchen y les diré dónde obtener buen alimento que fortalece el alma. Repite conmigo: el necio come basura y lo que le gusta únicamente. Y nosotros como iglesia necesitamos alimento que nos den sabiduría. ¿Sabes por qué? El hijo come en casa.
El necio come en la calle. Cuando usted llegaba, bueno, por ejemplo, en mi pueblo, en Villahermosa, pareciera que es parte del check de la vida, pero para los que saben, Villahermosa es una ciudad muy caliente, 45 grados, 40 grados y con frío, mis hermanos, 20 grados y se están muriendo. La última vez que fuimos a Villahermosa, viene una persona, un amigo, y me dice, oye, ¿cómo les fue en el frío de enero? Le dije, no, pues sí estuvo fuerte, pero no como otros años. No, acá nos estábamos muriendo. ¿Tú crees que llegamos a 20 grados? Y ese es un día de calor en la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, volviendo a la historia. Y parece ser que las mamás ven la temperatura del día y dicen, hoy vamos a estar a 45 grados. ¿Qué crees? Caldo de pollo. No entiendo, no comprendo, pues. Y está ahí uno sudando y comiendo un buen puchero. No entiendo. Pero ¿qué es lo que hace una persona? ¿Qué es lo que hace un necio? Yo no quiero comer en casa. Si vemos las propiedades de un caldo de res o de pollo, tiene demasiados. Si usted lo come con arroz, tiene carbohidratos buenos. El pollo, una proteína muy limpia. Y tiene verduras. Es un alimento que nos nutre. Pero nosotros solamente estamos comiendo calorías vacías. ¿Alguien aquí alguna vez ha escuchado de calorías vacías? ¿Qué es una caloría vacía? Algo que te alimenta pero no te nutre. Una pizza te alimenta pero no te nutre. ¿Sí me estoy explicando? A lo que voy. En otras palabras, nos confundimos y pensamos, es que a mí no me gusta lo que el pastor está predicando. Si es que no es que te tiene que gustar, es el alimento que tú necesitas. Así que yo mejor voy a ir al food virtual o Didi o Uber y voy a pedir mejor una hamburguesa. Porque el pastor hoy predicó caldito y eso a mí no me gusta. Y vamos al menú de YouTube a buscar un alimento que no es el que tú necesitas. Estás consumiendo calorías vacías. Las calorías vacías te alimentan, pero no te nutren. ¿Me estoy explicando? Te alimenta, pero no te nutre. Y nos confundimos. Pastor, pero a mí me está yendo bien. Yo ya no recibo de usted, recibo de todos y me está yendo muy bien. Estoy guiándome y dirigiéndome yo mismo, está bien, pero me encanta lo que viene. El éxito sin Dios son calorías vacías. ¿Y qué es lo que sucede? Decimos ser sabios y discernir, pero no estamos viviendo como hombres sabios y hombres de fe. Repite conmigo, en esta casa voy a alimentarme no de lo que me gusta, sino de lo que necesito. Si usted únicamente quiere escuchar cómo despelucarlo, aquí no lo va a escuchar. Lo vamos a hacer cuando el Espíritu Santo nos lleve a hacerlo. Pero más allá de tocar sus emociones, Dios ha puesto en nuestro corazón formar su carácter. Pastor, pero yo soy un hombre de fe y yo tengo demasiada fe. Quiero decirte algo. La fe, más que un sentimiento, es un comportamiento.
La fe, más que un sentimiento, es un comportamiento. Si tú eres sabio, tu conducta tiene que ver con tu creencia. Porque a veces decimos ser sabios. Señalamos a todo mundo, juzgamos a todo mundo, pero no estamos viviendo como sabios. Y Santiago dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 3 dice, repite conmigo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y al lado, ¿eres sabio y entendido? ¿Qué dice? Que lo demuestre. Yo soy sabio y soy sabio y soy el más sabio. Demuéstralo con tu buena conducta. Demuestra que eres un hombre y una mujer de oración. Sea un ejemplo. Sea un testimonio. Mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si tenéis que en el corazón, wow, deja de presumir y de faltar a la verdad. Di al lado, deja de presumir que eres sabio. Si en tu corazón hay envidias, amargas y rivalidades, es que yo ahorita no me llevo con el mentor. Yo ahorita no lo saludo, pero yo estoy buscando a Dios todos los días. Pero yo estoy orando todos los días. Deja de presumir y de faltar a la verdad. Porque ¿qué dice la Biblia? Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay. ¿Se da cuenta por qué está confundido hoy en día? Porque no tiene sabiduría que venga del Espíritu Santo. Porque donde hay envidias y rivalidades hay confusión. Y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, no enciende fuego, no problemática, es pacífica, es reconciliadora. Imparcial y sincera. Pregúntate hoy en día, ¿soy alguien pacífico o soy alguien enciende fuego? ¿Soy bondadoso para con Dios, sí, y para con tu hermano? ¿Soy dócil? ¿Lleno de compasión? ¿Hay buenos frutos en mi vida? ¿Soy imparcial y soy sincero? Amén. ¿Cómo te estás alimentando, iglesia? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué pastor te está dirigiendo? Repite conmigo lo que sigue. No me voy a alimentar de lo que destruye mi vida. Una vez más, no, de lo que destruye mi vida. Me voy a alimentar de lo que me lleva a vivir sabiamente. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Porque a veces nos decimos ser cristianos y somos los peores humanos. Tristemente. ¿Por qué, pastor? Porque no somos sabios. Nos creemos con un conocimiento, pero es un conocimiento terrenal y no que venga del cielo. Porque ya vimos cómo actúa alguien que tiene sabiduría que viene del cielo.
Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios. ¿Vive como? Versículo que sigue, que dice: aprovechen al máximo cada momento oportuno, porque los días son, y si no me equivoco, después dice: no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. El sabio aprovecha el momento, porque los días son malos. Escucha esto. Repite conmigo: tengo que aprovechar el momento. Si llegas tarde a la cita con el doctor, la pierdes. Si llegas tarde a un vuelo, lo pierdes. Si llegas tarde a una cita laboral, lo pierdes. Si llegas tarde a una cita gubernamental, la pierdes. Si llegas tarde al pasaporte, la visa, si llegas tarde a la iglesia, ¿qué te hace pensar que no te pierdes lo que Dios tiene para ti? Pero el sabio aprovecha, porque los días son malos. ¿Puedo ser sincero hoy? Cuando a mí me robaron mi camioneta y me asaltaron hace 3 años, no fue porque fue un ataque del enemigo, porque el enemigo se quiso levantar, porque soy un hijo de Dios y estoy blindado y la verdad que no. Porque eso es lo que decimos. Y el diablo está así: yo ni te topo, brother, no manches. O sea, ¿a mí qué? Porque cuando pasa algo que decimos: no, y es que el diablo se levantó porque estoy en la obra de Dios, estoy buscando a Dios, intercediendo, clamando, gimiendo. No. Cuando a mí me robaron mi camioneta, y hace 11 años, no, 12 años en Tabasco, que me asaltaron, me apuñalearon así, todo agujereado, fueron por 2 cosas. Fue por una cosa: no fue un ataque del diablo. No es que el diablo se levantó en contra de mi propósito, porque mi llamado es grande y poderoso. Porque es lo que decimos cuando algo malo nos pasa. ¿Sabes por qué fue? Porque no aproveché al máximo cada momento oportuno. Cuando me asaltan en Tabasco, las pastoras y yo éramos intercesores de 11 a 1 de la mañana en Villahermosa, cuando aún no estábamos casados. Pero dije: es domingo, no voy a ir a la intercesión. Se me antojan unos buenos tacos. De verdad fue por unos tacos que me asaltaron. Fui a comprarlos y pum, pum, la veo, la derramas, ya la derramé y ya sabe la historia, ¿no? Pero cuando me roban la camioneta, para que sea algo más fresco, en el 2022, muchos se acordarán, la pastora tenía una intercesión con los jóvenes todos los miércoles por la noche. ¿Puedo ser sincero? Me cuesta la intercesión. La verdad, no voy a ser un hipócrita y decirle: yo amo la intercesión, soy un atalaya y disfruto. 2 horas se me van como 20. No, me cuesta, por no decir otra cosa. Entonces dije: ¿sabes qué? Te voy a llevar. Y busqué la excusa: pero tengo que regresarme a comprar agua, porque está mi mamá y no hay nada de que tomar. O agua, no, ya se acabó los garrafones de agua. Pero dije yo: pero me la va a aplicar y me va a decir: no te vas a quedar. Entonces, si me dice eso, pues me tiene que bajar y ya quedarme a la intercesión. Entonces dije: voy a ir en pijama a dejarla. De verdad. Eran las 7 de la noche y me puse en mi pijama. Y ya ni modo que vaya así con las chamacos. Aunque son los chamacos, pues ya no voy a bajar así. Y me fui.
y me asaltaron. Me robaron la camioneta, me estafaron sacaron créditos a mi nombre por más de 150,000 pesos. No fue el diablo, no fue Satanás que se levantó en contra de mi llamado, mi propósito. No, porque no estaba en el lugar que tenía que estar. No aproveché el momento oportuno y el día malo vino a mi vida. Cuando tú no aprovechas el momento oportuno, los días malos vienen. No sé por qué me pasó, porque no estás en el lugar que tienes que estar cuando tienes que estar. ¿A alguien Dios le está hablando en esta mañana? Pero yo soy salvo, pastor, yo soy un hijo de Dios. Sí, podemos ser salvos y vivir como necios. Pero un día estaremos delante de Dios y nos va a decir: fuiste salvo, pero viviste como un necio en la tierra. Porque sabes algo, iglesia, Dios nunca nos pide perfección, sí nos pide disposición. Repite conmigo: Señor Jesús, enséñame a ser moldeable, a ser enseñado, a ser corregido. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. ¿Qué más, pastor? ¿Quieres ser sabio? ¿Cómo ves la corrección? ¿Cómo ves la corrección? Y veamos qué es corregir. Corregir es enderezar lo que se está desviando. ¿Cómo ves la corrección? No me gusta que me digan nada. ¿Cómo ves la exhortación? ¿Qué es la exhortación? Incitar a alguien a que deje de hacer algo que está mal. ¿Cómo ves la disciplina? ¿Qué es la disciplina? Inhabilitar a alguien por su bien. Repite conmigo: corrección, exhortación y disciplina. ¿Sabes algo? Tristemente hoy en día la gente no se le puede corregir, porque la gente se ofende. Si tú te ofendes cuando alguien te está corrigiendo, estás viviendo como un necio. Pero es que yo tengo la razón. Oye, Juanito, persona A, tengo que corregirte, estás mal en esto. No, yo no estoy mal en esto. Y si estaban así, se inflan como un pavo. Y yo no estoy mal. ¿Cómo ves la corrección? Si tú cada vez que te van a corregir te estás defendiendo, no estás siendo sabio, estás siendo un necio. Cuando yo he sido corregido por mi pastor, lo que yo hago es quedarme callado. No le objeto nada, por respeto. No lo contradigo, por respeto. Pero aquí te atontas y te cachetean. Pero es que usted también. Esto me encanta, ¿sabes por qué? Para el necio es más valioso tener la razón que la transformación en su vida. Para el necio es más valioso tener la razón que tener la transformación. Es que a mí yo no voy a dejar que nadie me diga lo que tengan que hacer. Eres un necio y es más importante tu razón que la transformación. Te voy a decir algo. Y a veces vas a tener la razón, pero no veas la corrección como un ataque. Velo como algo que Dios quiere probar tu corazón y quiere exponer tu corazón. Hay ocasiones que me han corregido por cosas que yo digo, ¿qué onda? O sea, el sabio calla. Ya, el sabio calla. Es más, quiero que le haga proféticamente. Dile: tranqui, tranqui, tranqui. ¿Sí me estoy explicando? Aprovecha la oportunidad de ser transformado. Y pensamos que somos inteligentes. No, pero es que me tienen que escuchar.
pensamos que somos inteligentes cuando en realidad estamos siendo rebeldes. Para el necio es más importante tener su razón que su transformación. El necio se mantiene firme en su opinión. Es que están mal, están mal. Déjate enseñar, déjate moldear. ¿Qué dice Eclesiastés? Dice lo siguiente: una persona sabia elige el camino correcto, el necio toma el rumbo equivocado. Una persona sabia toma ¿qué? El camino correcto, mas el necio toma el camino equivocado. Versículo 3 de la versión Nueva Biblia de las Américas dice: aun cuando el necio ande por el camino, le falta entendimiento y demuestra a todos que es un necio. Cada reunión, cada discipulado, cada enseñanza, ¿sabes algo? Es una oportunidad para dejar de ser necio y ser más sabio. El necio dice: no, es que lo está diciendo por mí. Es tu protección. Créeme, cuando estoy haciendo la enseñanza, que por cierto la hago los días martes, no estoy diciendo, ay, aquí este es para Ingrid ahorita. Este punto 1, entre paréntesis, Ingrid. Le estoy hablando la palabra. Pero el necio lo ve como un ataque, porque es necio. El necio comete los mismos errores constantemente. ¿Por qué no entiende? Porque no está el Espíritu Santo. Por esa razón no puede aplicar la palabra de Dios. Proverbios lo explica de esta manera: así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Repite sus conductas una y otra vez y no cambia. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad, repite sus conductas. Pero creo firmemente en esta mañana que hoy la palabra de Dios y el Espíritu Santo está transformando tu mente, penetrando tu corazón, para que esta casa y cada uno de nosotros empecemos a vivir como sabios y no como necios. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Y quiero decirte algo. Si tú eres un necio, no te sientas mal. Tienes esperanza. No, en serio. El necio tiene esperanza. Es que usted no me creía yo. Vamos a la Biblia. Por eso le dije a la pastora: para esta enseñanza hay que usar Biblia, porque a veces la gente piensa que es uno. Léalo usted. Porque el necio, cuando es necio, dice, cuando el Espíritu Santo puede penetrar el corazón de un necio y la palabra puede cambiar su mente, tiene esperanzas de ser cambiado y volverse un sabio. Sin embargo, dice, hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. ¿Sabes por qué? Porque el necio, una vez que ya se dio cuenta que es duro, que es difícil, que está mal, dice: bueno, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Y se puede dialogar, se puede instruir, se puede enseñar. Pero ¿por qué dice que hay más esperanza para un necio que para alguien que se cree sabio? Porque el que se cree sabio siempre piensa tener la razón y no permite que el consejo entre y que el consejo penetre. Y es su razón y nadie nos saca de ahí.
porque es su razón. En otras palabras, el necio se alimenta del orgullo, el sabio se alimenta de la humildad. Eso me enseña lo siguiente: la sabiduría la recibimos con humildad, la necedad la sostenemos con el orgullo. No es lo mismo, y quiero decirte algo, iglesia, no es lo mismo equivocarse por humanidad que por necedad. Y hoy en esta mañana usted tiene que cansarse de esa condición y empezar a vivir como sabio. ¿No me escuchaste? Tienes que cansarte de esta condición y empezar a vivir como sabio. Dejar el orgullo a un lado, porque el orgullo nos mantiene en necedad. Y quiero que hoy seamos sinceros. No traje mis lentes, pero quiero ver. ¿Cuántos tenemos un malcriado necio dentro? Repite conmigo: todo espíritu de orgullo, de necedad, se va de mi vida en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso. Vivamos como sabios. Pero para vivir como un sabio, tienes que dejarte enseñar. Tienes que permitir que Dios sea tu pastor y que aquí en la tierra yo sea tu pastor. Proverbios, ¿qué es lo que dice? Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quiero decirte algo: si te lo digo, es por tu bien. No es porque me caes mal, te odio, te aborrezco, estás feo. No, no es por eso. Es porque te amo, porque deseo lo mejor para tu vida. Cuando ya estamos grandes y nuestros papás nos corregían, ¿qué decimos cuando estamos grandes? Mi papá tenía la razón. Esa cinturoniza que me daba, tenía razón. Yo llevaba cuarta. Mucha cuarta llevaba yo. Hebillazos marcados. Pero también porque era una fichita. Pero ¿sabe algo? Agradezco en ese momento el odio y que ya sabes que agarras el cinturón y tu mamá, y a mí no me vas a agarrar el cinturón. Y te pegaba en cámara lenta, ¿no? En Phantom te pegaba y te decía, te lo dije, y tú, ¿A cuántos nos pegaban así en cámara lenta? Y hoy doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque esas correcciones me ayudaron. Porque tristemente mi generación, mis amistades en Tabasco es muy propenso al crimen organizado. Literal, es una tierra caliente en todos los sentidos. Y oremos por Tabasco para que Dios traiga paz a Tabasco. A veces nuestra iglesia madre tiene que cerrar porque el crimen organizado está muy fuerte en Tabasco. Y muchos de mis generaciones están en la cárcel por el crimen organizado. Recién agarraron a un ex conocido del fútbol. Y le llega la pastora y la pastora me decía, oye, tu generación está cañona. Pero doy gracias a Dios por esas correcciones que mis padres me dieron. De no darme libertad para salir, para andar donde yo quiera, porque yo era una fichita. Travieso a más no poder. Y eso me formó con buenos valores. No me gustaba, nos enojábamos, gritábamos en silencio, azotabas la puerta. Porque si tu mamá te escuchaba que estaba gritando, te iba peor, ¿no? Dice, ¿y qué estás gritando? Y otra vez, papá. Hijos en corrección son hijos con principios. Hijos sin corrección son hijos malcriados.
¿Por qué muchos tristemente están en la cárcel? Porque en su casa nunca enseñaron límites. Si yo a usted le corrijo, le enseño, le instruyo, es porque le amamos. Queremos lo mejor para su vida. Queremos que usted tenga la vida plena de Dios. ¿Qué dice el versículo 32? Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana el entendimiento. Reconoce que necesita ser corregido. No nos gusta, pero lo necesito. Repite conmigo, no me gusta, pero lo necesito. Déjate dirigir, déjate moldear, déjate instruir. Proverbios lo explica de esta manera: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. A veces decimos, yo vengo a la iglesia, pero dirijo mi vida como yo quiera. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo y que la palabra obre en nuestra vida, para ser enseñados, para ser moldeados. Eso es vivir como un necio, como un sabio, perdón. Aquel que se deja corregir. Entonces veamos rápidamente cómo vive un sabio. Voltea de ver, ¿cómo vive un sabio? Un sabio es el que levita, un sabio es el que es más espiritual, un sabio es... No. ¿Cómo vive un sabio? Número 1, es enseñado y es corregido. Proverbios 15 dice: si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Un sabio se deja mentorear. Un sabio se deja corregir. Un sabio no se ofende fácilmente. Un sabio no lo ve como un ataque. Un sabio no camina solo. Ese es un sabio. Proverbios capítulo 12, versículo 15 dice: el tonto, o sea, el necio, está seguro de que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. El necio dice: no, yo estoy en lo correcto. Yo no estoy mal. Se deja enseñar. Oye, es que no es malo, pero yo creo que no es lo correcto. Hay cosas que no son malas, pero no nos edifican. No es lo correcto. La pregunta es: ¿necio o sabio? ¿Necio o sabio? Esa es la pregunta. Se deja enseñar. Aprende un no. Por ejemplo, yo sinceramente, algo que voy a decir, pero no lo quería decir. Cuando yo sueño, mis sueños son muy específicos. Y cuando no sueño, pues sueño que juego en el América, pero mis sueños, cuando Dios me habla en sueños, mis sueños son muy específicos. Ahí entra el discernimiento. Entonces, en la semana me levanté y soñé con persona A. Y le mandé: oye, persona A, ¿cómo estás? Fíjate que soñé muy feo contigo. Soñé que ibas a la playa y que yo estaba en tu casa, no sé por qué, y que regresabas muy borracho y tomado. Y me pone él: ah, no manches, yo también soñé feo. Soñé que todos me atacaban y que estaba solo y nadie me ayudaba. Pero fíjese que estaba yo pensando ir, los de mi escuela quieren ir a un balneario, a unas albercas, y estaba yo pensando si ir o no ir. Pero ahora con este sueño, pues mejor no voy a ir. Un sabio escucha el consejo. El necio dice: ay, es que el pastor es exagerado. ¿Qué va a pasar? Pero ya Dios habló, porque si usted no sabe, Dios nos habla.
No tengo que andar diciéndolo. No tengo que andar aparentando modo espiritual, modo serio. No, Dios nos habla, discernimos. Y el sabio que recibe el consejo dice, no, pues mejor no voy. El necio dice, no pasa nada. En otras palabras, iglesia, usted tiene que ser alguien enseñable. Repite conmigo, necio o sabio. Y al lado, déjate enseñar. Déjate corregir. Porque ¿qué es lo que sucede? Al necio le pasan muchas cosas y no entiende. Al necio le pasa de todo y no entiende. ¿Qué dice Proverbios? El que es inteligente con un regaño aprende, pero el que es necio ni con 100 golpes entiende. El que es inteligente con una enseñanza entiende, pero el que es necio ni con 100 golpes entiende. ¿Qué más? Número 2, el sabio, su conocimiento va con sus acciones. Mucho conocimiento pero poca prudencia no es sabiduría. Tenemos mucho conocimiento de la palabra, pero no fundamentamos la palabra de Dios en nuestra vida. Yo decía la semana pasada, tenemos la Biblia marcada de muchos colores, pero no hemos permitido que la Biblia nos marque a nosotros. Fundamenta tus decisiones con tu carácter. Santiago 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Discierne, iglesia, discierne. Discernir es importante para no dejarnos impresionar. Discernir es importante. Usted tiene que discernir entre lo santo y lo profano. Y a veces a mí me sorprende cuántos necios hay dentro de la iglesia. Porque por ejemplo hoy predico de la oración. Y tenemos que orar y tenemos que buscar a Dios. Pero viene persona A y predica de la oración. Wow, lo entendí. Yo digo, te lo estoy diciendo toda la vida. El problema es que no tenemos abierto nuestro corazón. Y solamente consumimos lo que queremos. Amén. Tu vida tiene que reflejarse con tu sabiduría. No te dejes impresionar por los dones. Busca el carácter. Busca el testimonio. ¿Sabes por qué, iglesia? La gente talentosa impresiona, pero la gente de carácter es confiable. Pero como somos muy dados a las experiencias, wow, ese hombre está tremendo. La gente talentosa impresiona, pero la gente con carácter es confiable. Te digo algo de parte de Dios, iglesia. Dios te está llamando a que tú seas alguien confiable. Yo no sé usted, pero yo quiero ser alguien confiable en esta casa. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. El necio es un seguidor de hombres. El sabio es un seguidor de la palabra. No se convierta, por favor, en un seguidor de hombre. Conviértase en un seguidor de Cristo y de su palabra. Los hombres simplemente somos instrumentos. Pero usted no sigue un hombre, usted no viene a la iglesia por mí. Usted viene por Dios y la palabra. No seamos seguidores de hombres, seamos seguidores de Cristo. El necio sigue al hombre. Lo mismo es, sin poner disminutivo, la palabra, repite conmigo, la palabra no está condicionada a la persona. Y el grado, cuando eres sabio, siempre sacas una enseñanza. Lo mismo es
que yo te lea Proverbios a que Benjamín te lo lea. Es lo mismo. La palabra no se condiciona por la persona. Es lo mismo. Pero en eso dice, es que como lo leyó Benjamín y no el pastor, no le voy a hacer caso. Seguidor de hombre, no de la palabra de Dios. Pero si yo me llamara Benedicto XVI, es que lo dijo el Benedicto XVI. Pero como lo dice ese flaco, güero, pelos parados, ¿qué le voy a hacer caso? Ese seguidor de hombre. La palabra no está condicionada a quien la habla, sino a quien la recibe. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Número 3. El sabio entiende la voluntad de Dios. El sabio entiende la voluntad de Dios. Porque los sabios temen a Dios y entienden sus planes. Efesios capítulo 5 versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como aprovechando el bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Repite conmigo: tengo que entender los planes y los propósitos de Dios. ¿Qué sucede? El necio se ofende con Dios. Es que yo no sé por qué Dios no me da esto, y yo no sé por qué Dios no me da aquello, y es que yo no sé por qué y empezamos con la lista. Y es que yo he orado, yo he buscado, he intercedido, he pactado, me he bañado con aceite, me he ungido y no veo resultados. No te preguntes, no cuestiones. Dios sabe sus tiempos y sus planes. Tengo 16 años de conocer a Cristo y llevo 16 años creyendo que mis papás y mi hermana se van a convertir a Jehová. Porque si usted no sabía, soy el único cristiano dentro de mi familia. Y no estoy, pero Señor, si yo te predico tu palabra y yo doy todo, dejé mi tierra. El sabio entiende la voluntad del Señor. Si Dios te sana, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Si Dios restaura, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Pero el necio se ofende. Pues ya no voy a la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuántos han escuchado? Pues ¿para qué voy? ¿Para qué? Si no, yo hago esto y el otro y nada pasa. Eres un necio. Porque tú no estás aquí por lo que Dios te pueda dar. Estás aquí por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Repite conmigo: el necio se ofende con Dios. El sabio reconoce que necesita de Dios. Porque la Biblia dice: el que quiera sabiduría, ¿qué? Pídala y se le será dada. Termino con esto, muchachos. Les prometí que no iba a tardar, pero no puedo limitar al Espíritu Santo. Número 4. El sabio obedece. El sabio obedece. Vayamos a Proverbios. Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice lo siguiente: no te creas muy sabio. Dígalo, no te creas muy sabio. Dile, no te creas muy. Es más, dile, no creas que porque sabes la Biblia eres muy sabio. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano. Muéstrale a Dios que para ti Él es más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Nunca te faltará ni comida ni bebida. Querido jovencito,
no rechaces las instrucciones de Dios, ni te enojes cuando te reprenda. No te enojes. Dile, no te enojes. Es por tu bien. Porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Dios corrige al que ama, como un padre corrige a sus hijos. Pero me encanta porque la Biblia dice: no te creas muy sabio, obedece a Dios, obedece a Él. Pero yo no puedo creer, hay gente que sabe tanto la Biblia y no lo hace. La única parte de la Biblia que está funcionando para ti es la que tú has elegido obedecer. La sabiduría, conocimiento, discernimiento, distinguir entre el bien y el mal, saber cuándo sí, cuándo no. Pero hay un plus. Hay algo que hace que el broche de oro, el que hace, se llama obediencia. Por eso dice: no te creas muy sabio. Ok, eres sabio. Puro sabes en este lugar. Ahora obedece. Porque el que se cree sabio y no obedece es el que dice: yo haría esto, yo haría aquello, yo cambiaría acá. La pregunta es: y si eres muy sabio y puedes ver que está mal, ¿por qué no lo haces tú? No te creas muy sabio, obedece. Repite conmigo: discernimiento, sabiduría, se necesita. Repite conmigo: se necesita obediencia. Obediencia. ¿Sabes por qué? Y antes que lo pongan, quiero decirte algo. ¿Quién fue Salomón? ¿Quién fue Salomón? De la Biblia. ¿Junto a quién? A Daniel. Hombres sabios. Pero Salomón fue el hombre más sabio que la Biblia. Pero ¿cómo tú te preguntas que el hombre más sabio de la Biblia se metió con mujer extranjera cuando Dios le dijo que no lo hiciera? Esto me encanta. Escucha lo siguiente: la sabiduría no reemplaza a la obediencia. Salomón, el hombre más sabio, no fracasó por falta de sabiduría, sino por falta de obediencia. Hay gente en este lugar que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha palabra, pero son unos rebeldes. Y Dios hoy te está llamando no solamente a que tengas conocimiento, a que tengas sabiduría. Tus años en la iglesia, qué chido. El que sepas la Biblia, qué bien. Pero Dios no solamente te llama a que tú tengas conocimiento y que tengas sabiduría. Dios te llama a que tengas obediencia. Y cuando caminamos en obediencia es cuando nosotros decidimos caminar bajo sometimiento, a ser dirigidos, a ser instruidos. ¿Alguien lo cree conmigo en este día? Dios a esta casa no solamente la está llamando al conocimiento ni a la sabiduría. Dios nos está llamando a la obediencia. Porque Salomón, el hombre más sabio en la Biblia, me sorprende. Gente que dice: yo oro, leo la Biblia, me meto con Dios. Sí, puedo hablar crudamente como su pastor, pero no te sometes a mi vida como tu pastor. No funciona. Es bla, 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 bla y bla. Yo puedo decir: yo me sé la Biblia, yo predico, pero si yo no me someto a mi mentor, bla, 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 bla. Porque Él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, para el fin de ¿qué? Perfeccionar la iglesia. Efesios dice la Biblia. Si a ti Dios te habla mucho, sabes mucho de la Biblia y no estás sometido, el camino que te prepara es el fracaso. Porque un hombre solo es una presa fácil. Salomón tenía sabiduría, tenía entendimiento, edificó una iglesia, pero fracasó porque estaba solo. Sometámonos a Dios y a sus autoridades, dice la Biblia. Ahora, ¿cuántos sabios hay en este lugar? Las manos se bajaron. Pero no te preocupes. Repite conmigo: el necio tiene esperanza. Y hoy Dios ha venido para confrontarte. Y no estoy enojado, porque esa es otra. Cuando se habla una palabra, el pastor está enojado. No estoy enojado. Estoy siendo tu pastor. Te estoy instruyendo. Te estoy enseñando. Porque el camino del necio es la destrucción. Dice la Biblia que el hombre es sabio en su propio entendimiento, y al hombre todos los caminos le parecen de bien, pero al final son de muerte. Y si tú me dices: hoy pastor, yo quiero ser un hombre sabio, que se someta, que obedezca, a ser corregido, a ser exhortado, a ser afirmado, a ser discipulado. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Y quiero que repitas conmigo en esta mañana: Padre Celestial, en este día echo de mi vida todo orgullo, desobediencia que haya en mi vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda necedad, desobediencia se va de mi vida, y yo declaro que seré ese barro en manos del alfarero. Vamos, empieza a renunciar a todo orgullo, empieza a renunciar a toda necedad. Si eres una persona que ha caminado en desobediencia, en orgullo, a la cuenta de 3, ven acá adelante. No tengas temor, no tengas miedo. Descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el fin.